En este video tutorial vamos a ver cómo los estilos CSS pueden actuar sobre los elementos HTML. Tenemos una página muy simple con dos líneas de texto. Vamos a ver su código. Podemos ver cada línea de texto en una etiqueta div. Además, tenemos la clase AulaClick, que afecta a todo el div de abajo y a la palabra Dreamweaver por estar contenida dentro de un span con esta clase. Hemos creado dos selectores de estilos CSS. El selector div afectará a todas las etiquetas div. Vamos a cambiar sus propiedades. Comenzaremos cambiando la fuente. Para ayudarnos, Dreamweaver nos ofrece una lista con los atributos disponibles. A medida que vayamos escribiendo, iremos a los atributos que comiencen como lo que hemos escrito. Cuando lo veamos, lo seleccionamos en la lista. Lo mismo ocurre con los valores. Podemos seleccionar un valor de la lista o si no está, podemos escribirlo. Recuerda que debes indicar el final de una propiedad con el punto y coma. Veamos los cambios pulsando en actualizar. Vamos a seguir añadiendo propiedades CSS. Vamos a centrar el texto. Poco a poco hemos ido transformando el texto. De momento, hemos editado el selector div que afecta por igual a los dos div que contienen el texto de nuestra página. Ahora vamos a modificar la clase AulaClick. Recordemos que la clase afecta a la palabra Dreamweaver y al div de abajo. Vamos a añadir un borde. Algunos atributos son compuestos. Por ejemplo, border define el color, el grosor y el estilo del borde. Podemos comprobar cómo el borde aparece solo en los elementos con la clase AulaClick. Estamos introduciendo los estilos directamente sobre el código, pero podemos hacerlo con los paneles si nos resulta más cómodo. Si modificamos alguna propiedad desde aquí, afectará al selector que aparezca en la regla de destino, en este caso a la clase AulaClick. Por ejemplo, vamos a ponerlo en negrita. Vemos que Dreamweaver ha generado la regla de estilo necesaria para mostrar el texto en negrita. Vamos a añadirle un margen exterior con la propiedad Margin. El margen fija la distancia entre el elemento y los elementos que lo rodean. También podemos crear un margen interior con la propiedad Padding. Esta vez el margen está en los lados interiores del elemento. Otra cosa que podemos cambiar es el tamaño de los elementos. Vemos que el estilo solo se ha aplicado al div. Esto se debe a que algunos estilos como el tamaño solo afectan a los elementos de bloque como los divs y no afectan a elementos de línea como el span aunque compartan clase. Pero, ¿y si queremos que una propiedad como los márgenes no afecte a esta palabra? Recordemos su código. Como son etiquetas distintas, div y span, podemos crear un selector más específico para la clase. Creamos un nuevo selector
seguido por el nombre de la clase. Esta regla solo afectará a las etiquetas spam con la clase habla clic. Para cambiar las propiedades margin y padding, las volvemos a escribir. Vemos que este div con la misma clase no ha cambiado. Hemos visto cómo es posible cambiar el aspecto de los elementos HTML utilizando CSS.